Palabra del Señor con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Juntamente con quien lo acompaña, sean bienvenidos. Nos alegramos de que esté aquí con nosotros. También a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, de YouTube, Facebook, les saludamos a donde sea que se encuentren. ¿Se escucha, hermanos? Gloria a Dios. En esta hora, hermanos, me gustaría continuar con un estudio que he titulado Conociendo a Jesús, basado en los 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan dice al final de su Evangelio de que Jesús hizo muchas señales y dice que no todas están escritas en este libro, pero las que se escribieron, dice él, que se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él dice que tengamos vida eterna. Así que el Evangelio de Juan tiene un propósito, y es que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que para cuando creamos en Él nosotros tengamos vida eterna. Así que hoy quiero que veamos la quinta declaración que Jesús hace de sí mismo en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Creo que así está mejor. Así que, hermanos, en las últimas semanas, meses que he tenido la oportunidad de estar meditando en este mensaje, de verdad el Señor en su providencia, hermanos, sabe lo que va a pasar. Porque este pasaje que vamos a ver hoy trata con un tema que para muchos de nosotros es algo que nos asusta. Y tiene que ver con la muerte. Hermano, todo lo que estamos pasando nos alerta. Así que quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Pero todo este capítulo, hermanos, trata de la misma historia. Es una historia muy conocida. De seguro usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de este pasaje. Pero esta es la quinta declaración que aparece en el Evangelio de Juan, donde Jesucristo afirma y dice: yo soy. Esta palabra es importante porque cada vez que Jesús dice yo soy, afirma ser Dios. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y espero, hermano, de que estas enseñanzas también les sean de bendición a usted como me han sido a mí. Porque si hay algo que necesitamos es conocer quién es Jesús. Es meditar en quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. La Biblia dice que nosotros somos transformados al ver la gloria de Cristo a través del Evangelio. Al meditar en lo que el Señor ha hecho. Y si usted, hermano, no vino el martes, por favor escucha la predicación que nuestro hermano Israel trajo. Porque esa predicación trata de eso precisamente. Es así como nosotros somos transformados. Nuestra mente cambia cuando vemos quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Al ver su gloria, al ver su majestad, al ver su grandeza, su humildad, su poder, nosotros somos movidos a decir, wow. Y esa admiración, hermanos, que nosotros, que el Espíritu Santo despierte en nosotros, nos lleva a adorar a Jesús por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, que nosotros veamos a Cristo, que creamos que Él es el enviado, el Mesías, para que podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Así que este pasaje que vamos a leer hoy es conocido, pero hermanos, es tan maravilloso que yo he pedido al Señor que el Señor nos bendiga a través de esa palabra. Y yo sé que lo va a hacer y nos va a consolar. Aunque al principio quizás nos dé miedo.
Porque nos da miedo hablar, pensar en eso, hermanos. Así que le invito a que se ponga de pie y leamos el versículo 25 y 26 para dar inicio. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice así el Señor Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nos pregunta, ¿crees esto? Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. Pero nos falta conocerte, Dios mío. Nos falta, Dios mío, ver tu gloria. Nos falta, Dios mío, deslumbrarnos por tu poder, por tu bondad, Señor, por tu amor. Revélate a nosotros en esta noche, Señor, y consuela nuestros corazones. Que podamos, Dios mío, Señor, entender y verte más y más, Señor. Que podamos ver tu hermosura, tu grandeza, tu gloria, Señor. Revela tu gloria a nosotros a través de tu palabra, Dios mío. Porque queremos amarte más, para adorarte más, Señor. Para enamorarnos más de ti, Dios mío. Para negar, Señor amado, las ofertas de la carne y del diablo, Señor. Queremos verte a ti, poner los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. No queremos mirar ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que queremos verte a ti, Señor, y encontrar en ti, Dios mío, esa esperanza, esa fortaleza, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Jesús era el maestro de maestros. En sus enseñanzas Él no solamente explicaba mientras enseñaba, sino que Él demostraba con hechos lo que enseñaba. Y eso es lo que hacía único a Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 6, Él dijo: yo soy el pan de vida. Y para probarlo alimentó a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. En el capítulo 8, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y para probarlo, Él le dio la vista a un ciego de nacimiento. En el capítulo 10, Él dijo: yo soy la puerta y el buen pastor. Y para probarlo, Él dio su vida por sus ovejas. Aquí Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y para probarlo, Él va a levantar a un muerto después de 4 días. Ese es nuestro Jesús. Alguien que no solamente enseñaba con palabras, sino que evidenciaba sus enseñanzas con sus hechos. Por eso es que en una ocasión Él les dijo a sus discípulos: como me han visto hacer a mí, así hagan también ustedes. Porque Él daba ejemplo. Él obraba milagros poderosos con un solo propósito: que la gente viera que Él era el Cristo, quien había venido a salvar. Porque es cierto, hermano, Jesús hacía milagros, pero Él no vino a hacer milagros, Él vino a salvar. Pero para que la gente creyera en Él, Él hacía milagros. Y ese es el propósito de este evangelio. Esta historia muy conocida trata sobre el tema de la muerte. Nuestro pastor, hermanos, terminó predicando el año pasado acerca de la muerte. Y él decía, resumiendo su enseñanza, de que todos nosotros nos vamos a morir. Y muchos decíamos, como que para terminar el año pensando en eso, como que una vez se espera algo diferente. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay nada más importante que pensar en la realidad de la muerte. Porque la muerte es una realidad. Yo sé, no nos gusta pensar en eso, pero uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es que nosotros no tenemos el control sobre ella. Si usted ha visto las noticias, hermanos, de lo que está pasando a nuestro alrededor, es alarmante.
Es preocupante ver cómo en un segundo nosotros podemos perder todo por lo que hemos trabajado. Pero esa es la realidad. En un segundo nosotros podemos perder la vida. Ninguno de los que estamos aquí tenemos control sobre eso. Jesús contó la historia de un hombre rico, pero que también dijo que era insensato. Dijo que este rico había hecho tanto dinero, había acaparado tantos granos que ya no le cabían en sus graneros. Y este hombre un día se sentó en su silla mecedora y dijo: ¿qué voy a hacer? Porque ya no me cabe todo lo que ha almacenado. Dijo: esto haré. Voy a deshacer estos graneros, voy a hacer unos más grandes, voy a poner todo lo que ha acaparado ahí, me voy a sentar y le voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tiene para muchos días. Cuando escuchó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acaparado, ¿de quién será? Esa es la realidad, hermanos. Ninguno de nosotros sabemos cuándo llegará la muerte. Pero si podemos estar seguros de algo, es que la muerte es una realidad. Hay dos cosas seguras, hermanos. Una es de que Cristo venga, y la otra, que nosotros vamos a morir. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que no sabemos cuándo va a pasar ninguna de las dos cosas. Pero esta es una realidad. Es una realidad, hermano. Yo recuerdo como que si fuera ayer, esa mañana, cuando entramos juntamente con mi esposa y nos paramos enfrente de la cuna de nuestra niña de 10 meses. Y esa bebé estaba como que estaba dormida, con una sonrisa en sus labios. Y recuerdo cuando mi esposa la tomó en sus brazos, esa niña estaba helada, tiesa, estaba muerta. Yo la tomé en mis brazos y con toda la fuerza de mi corazón yo quería revivirla. Una noche antes se durmió en mi pecho como a las 11 de la noche diciéndome: papá, papá. Y en la mañana, a las 7 de la mañana, la encontré muerta. Y yo recuerdo claramente que Dios me dijo a mí: tú también puedes amanecer muerto mañana, porque tu vida no es tuya, depende de mí. Tú eres polvo, yo soy Dios, tú no eres Dios. Y una de las cosas que yo hago cada mañana, y mi esposa es testigo, que me arrodillo en el mismo lugar donde el Señor me salvó, allá a la parte de mi cama, y le digo: Señor, gracias por este nuevo regalo que me ha dado. Porque cada mañana, si nosotros despertamos, es un regalo que no todos reciben. Muchos esta mañana no despertaron, al igual que esa mañana mi niña no despertó más. Y yo soy consciente de que a mí también me puede pasar eso en cualquier momento. Y no solo a mí, sino también a todos los que estamos aquí. Esta es una realidad que nos incomoda, pero está bien que nos incomode. Porque, hermano, porque la muerte es segura y no sabemos cuándo va a llegar. La Biblia dice que la vida del hombre promedia entre 70 y 80 años, si es que llegamos allí con dolores. Pero mi niña tenía 10 meses. No estaba enferma nunca. La llevamos al hospital de emergencia y esa mañana no despertó más. Y sabe, eso nos puede pasar a todos nosotros. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, estas personas han perdido todo y algunos de ellos han perdido su vida. Y por la gracia de Dios nosotros estamos aquí y estamos bien. Pero, hermanos, pero no sabemos si mañana llegará. ¿Sabe? Nosotros tenemos planes y está bien tener planes, pero la Biblia dice que nosotros deberíamos de decir, dice Santiago: si Dios quiere, mañana haremos esto y aquello, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque puede ser de que esta sea nuestra última reunión. Esta sea la última vez que ustedes me vean a mí. Esta es una realidad que nos incomoda. Ahora, hermanos, ¿qué pasa o qué es la muerte? Y la muerte no es otra cosa que es una separación entre el alma y el cuerpo. Mire, usted me está viendo aquí y usted puede pensar que usted está viendo al hermano Franklin.
Pero en realidad lo que usted está viendo es la casa donde vive el hermano Franklin. Un día el hermano Franklin va a salir de esta casa y la casa va a quedar vacía. Porque eso es la muerte. La muerte es una separación. Un día yo me voy a ir de aquí, pero yo voy a seguir existiendo. La Biblia habla de la muerte en más de un término. Habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual y habla de la muerte eterna. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. La Biblia dice que los que no están en Cristo están muertos porque están separados de Dios. Pero hay una separación eterna y es cuando las personas mueren sin Cristo. No hay más oportunidad después de la muerte. Yo sé que muchos quieren decir de que hay un lugar que le llaman purgatorio, pero la Biblia establece que el hombre debe morir una vez y después de eso viene el juicio. No hay oportunidad. Ahora, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, de acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere, su alma sale del cuerpo y va al cielo o a un lugar de oscuridad y tormento llamado infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. En el momento que yo muera, mi alma va a salir y va a ir con su dueño, a quien le pertenece. Por eso es que Pablo tenía una certeza y él decía: pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La Biblia habla, hermano, de que los cristianos duermen, pero muchos se han confundido pensando de que el alma duerme. Lo que duerme es el cuerpo. Si usted mira a alguien muerto, esa mañana yo miraba a mi niña y para mí parecía dormida. La vimos y junto con mi esposa y le dijimos: mira qué hermosa la niña, está dormida. Le dije yo a mi esposa eso, pero ella estaba muerta. Pero su alma ya no estaba ahí. Y el alma no duerme. En el momento que una persona muere, su alma, que es eterna, pasa a la presencia del Señor o a un lugar de tormento. El alma no duerme. ¿Se acuerda usted de aquella parábola que el Señor contó del rico y Lázaro? Y dice el Señor que cuando murieron ambos, dice que murió el mendigo. ¿Y qué pasó? Dice que los ángeles vinieron y tomaron el alma de ese mendigo y lo llevaron a la presencia del Señor. Y dice que cuando murió el rico, dice que abrió sus ojos en un lugar de tormento. Y ese hombre tenía conciencia, tenía conocimiento, se acordaba que tenía 5 hermanos. Y le dice: Padre Abraham, envía a alguien que vaya y que le diga a mis hermanos de que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Ahora, ese hombre ya había muerto, pero él estaba en un lugar de tormento, siendo consciente y acordándose que tenía familia. En el momento que una persona muere, va a la misma presencia del Señor. Eso era lo que hacía del apóstol Pablo un hombre valiente, porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no miraba la muerte como pérdida, él miraba la muerte como ganancia, porque decía: voy a salir de este cuerpo y voy a estar en la misma presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Por eso es que cuando lo amenazaban a Pablo y le decían: Pablo, si sigues predicando el evangelio te vamos a matar, decían: ok, me van a hacer un favor, porque me mandan con mi Señor. Y si me dejan vivo, decía, voy a seguir predicando a Cristo. ¿Quién le gana a un hombre así? No tenía miedo, porque él sabía que para él la muerte no era pérdida, era ganancia. Porque en el momento que saliera de ese cuerpo, su alma iba a estar delante de la misma presencia de su Señor, a quien había servido toda su vida. Si nosotros tuviéramos una convicción así, ¿será que tendríamos miedo? Yo creo que seríamos valientes como Pablo. Yo admiro al apóstol Pablo, porque él era un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre que creía en su Señor. Yo sé, decía él, en quién he creído. Su fe estaba en un hombre, en Jesucristo. Así que
Cuando alguien muere, en el momento que muere, va a uno de esos dos lugares. Y de verdad, hermanos, todos aquí yo creo que tenemos miedo a la muerte, porque la muerte es un enemigo que nos asusta. Y yo personalmente le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tengo miedo de morirme? ¿Por qué? ¿Por qué ese temor en mí? ¿Por qué? ¿Sabe qué me respondió el Señor? Me dijo, porque amas más tu vida que lo que me amas a mí. Y a veces, hermanos, cuando uno escucha eso, lo primero que viene es que uno empieza a buscar excusas. No, pero es que mi familia, Señor, es que quiero ver crecer a mis hijos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Sí, es que el problema es que amas más a padre y a madre que a mí. Es más que amas a tu esposa y esposo más que a mí. Y la Biblia dice que si amamos a padre o a madre más que a mí, no eres digno de mí. Que si amas más tu vida que lo que me amas a mí, no eres digno de mí. Dije, Señor, no soy digno de ti, porque de verdad ese es el problema. Amo más mi vida que lo que te amo a ti. Amo más mi familia que lo que te amo a ti. Le dije, ayúdame a amarte más a ti para no tener miedo. Porque esa es la realidad. Eso es lo que el Señor me dijo a mí. Te amo más de lo que me amas a mí. Ahora, lo que quiero, hermanos, que hagamos, lo primero que quiero que veamos con esta historia, que trata acerca de la muerte, que trata de personas a quienes el Señor amaba, es que lo primero que quiero que veamos es que Dios amaba a Lázaro, a María y a Marta. Pero a pesar de amarlo, ¿sabe qué hizo? Dejó morir al que amaba. Y eso para nosotros es chocante. Veamos los primeros 6 versículos. Porque todo este capítulo, hermanos, trata de esta historia. Vea lo que dice los primeros 6 versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, otra vez nos recalca, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. No eran desconocidos. María es la que ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo muy costoso y lo secó con sus cabellos antes de su crucifixión. La Marta que se menciona aquí es la misma que el Señor le dice, Marta, Marta. Cuando él llegó a su casa, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preparándole de comer al Señor. El Señor visitaba a esta familia seguido, comía con ellos, los amaba. No eran desconocidos. Así que cuando enviaron, fíjese que cuando envían al mensajero a darle la noticia a Jesucristo, ¿sabe cómo le dicen? En el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pocas veces se escucha en la Biblia de alguien a quien Jesús amaba, pero Jesús amaba a Lázaro. Esta familia era preciosa para el Señor. Y una de las cosas que el Señor me decía cuando yo estudiaba este pasaje es que el hecho de que Dios nos ame no significa que nos va a librar del dolor. Hermanos, porque para nosotros es contradictorio creer que el Señor nos ame y permita que nosotros pasemos por momentos difíciles.
No concebimos creer de que el amor de Dios se vea de esa manera. Pero Jesús amaba a Lázaro y lo dejó morir. Dios amaba a José y José terminó en una cárcel, injustamente por hacer el bien. Dios amaba a Job y permitió que el dolor y el sufrimiento tocara su puerta. Y este hombre perdió todo. ¿No lo amaba Dios? Yo he escuchado predicadores que dicen que si usted está enfermo, está pasando algo, es porque Dios no lo ama y porque usted no tiene fe. Entonces Dios aborrecía al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se la pasó de cárcel en cárcel. El Señor aborrecía a Job. Dios dijo que este era un hombre íntegro delante de él. Pero Dios permitió todo eso para que su gloria fuera conocida. Dios amaba a Pablo y Pablo estuvo preso muchas veces y al final fue decapitado. Pero saben, esas cárceles donde él estuvo fue donde él escribió muchos de los libros que ahora traen consuelo a nosotros. Cuando estamos desconsolados y leemos el libro de Job, no encontramos consuelo ahí. Pero este hombre fue desconsolado para que otros fueran consolados. Jesús permitió que su amigo Lázaro muriera. Pero el mayor sufrimiento que ha ocurrido es el de Cristo. Y Dios amaba a su Hijo unigénito y lo dejó que fuera humillado y crucificado. ¿Sabe? Yo sé y estoy seguro de esto. Dios me ama y permitió que mi niña muriera. Yo recuerdo cuando eso pasó, muchos hermanos llegaban y me decían: no, Dios no tiene nada que ver con esto, fue el diablo. No, no fue el diablo, fue Dios quien permitió que eso pasara. Y Dios me ama a mí, lo sé, estoy seguro que Dios me ama. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite cosas como estas? Porque Dios usa el dolor y el sufrimiento para llevarnos a Él y formar nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos a Dios cuando todo está bien? Solo los débiles buscan a Dios. Solo los necesitados buscan a Dios. Solo los desconsolados son consolados por el Señor. Solo los que están enfermos pueden ser sanados. Y a veces nosotros decimos: Señor, quiero ver tu gloria, pero para ver la gloria de Dios, primero tenemos que estar en tinieblas, en oscuridad. Porque es ahí donde vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, a través de la dificultad y a través del dolor. Alguien dijo que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. La única forma que nosotros ponemos atención es cuando Dios nos grita a través del dolor y nos dice: pon atención, te estoy hablando. Dios nos susurra a través de los placeres, pero nos grita por medio del dolor. El dolor tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Dios quiere hacer algo en nosotros. Y no simplemente hacer algo por nosotros, porque nosotros queremos que Dios haga algo para nosotros. Y Dios dice: no, yo estoy enfocado en lo eterno. Yo estoy enfocado en ti, en tu alma. Yo quiero producir un carácter conforme al de Cristo en ti. ¿Qué es lo que usa el Señor? El proceso, el dolor, el sufrimiento. ¿Para qué? Para llevarnos a ver su gloria. Hermanos, solamente en el dolor y en el sufrimiento es cuando nosotros conocemos de verdad quién es nuestro Dios. Yo recuerdo ese proceso que pasé, ha sido doloroso, pero es cuando más he conocido al Señor. Porque de verdad, cuando lo único que tenemos es Dios, entonces lo buscamos con todo nuestro corazón. Y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se revela a nosotros. Ahora, lo más difícil, hermanos, del proceso es la espera. Esperar cuando estamos en el proceso es difícil. En el versículo 21, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, le dice, mi hermano no habría muerto.
Yo no sé si usted se identifica con este personaje, pero ella le dice: Señor, ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué te tardaste tanto? Yo no sé si a usted nunca le ha pasado, pero cuando uno está siendo procesado, uno le dice: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, si tú me amas, por qué permites que eso pase? Yo, tu siervo, el que te sirvo, el que predico, ¿por qué permites que me pasen estas cosas a mí? Si me amas, ¿por qué, Señor? Todas esas preguntas vienen a nuestra mente cuando estamos atravesando por momentos difíciles. ¿Por qué? Y es ahí donde nosotros debemos de recordar que el Señor ha prometido estar con nosotros. Hermanos, mire lo que dice el versículo 17 al 26. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, es decir, como unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta mujer tenía fe, sabía quién era su Señor. Hermanos, y a veces nos pasa así nosotros también. En medio del momento de sufrimiento, de dolor, no es que no tengamos fe, pero a veces nuestra fe empieza a menguar. Y a veces tenemos que hacer la oración que hizo aquel hombre cuando llevó a su hijo y le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque no es que no tengamos fe, sino que a veces en medio del sufrimiento, del dolor, empezamos a cuestionarnos: Dios, ¿será que tú de verdad me amas? ¿Será que tú de verdad estás ahí por mí? Porque no te siento, Señor. Oro y no siento tu presencia, no sé dónde estás. ¿Por qué? Y pensamos que el Señor nos ha abandonado. Pero el Señor está ahí. Está obrando en nuestro corazón. Está formando nuestro carácter conforme al de Él. Ese es el propósito de Dios. El Señor nos llamó a nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el fruto del que habla la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Es el carácter de Cristo. Y eso es lo que el Señor forma en nosotros a través de la dificultad y del dolor. Pero Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 3 meses después de que nuestra niña murió, recuerdo que llegaron 2 detectives como a las 7 de la mañana a mi casa y tocaron la puerta. Yo estaba listo para ir a trabajar y dijeron: necesitamos que nos acompañen a la policía. Dijeron: queremos platicar con ustedes. Y yo le dije: no he anunciado, no he avisado en mi trabajo. Me dijo: no, necesitas ir. Y me dijo uno de ellos: tu esposa y tu hijo se van a venir conmigo, tú vete en tu carro para Los Ángeles. Y cuando yo iba en el camino, iba: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo. Cuando llegamos allá, empezaron a interrogarnos otra vez.
y interrogaron a mi esposa haciéndole las mismas preguntas que ya nos habían hecho. E interrogaron a mi hijo y después me interrogaron a mí. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que ellos estaban acusando a mi esposa, que ella es quien había matado a mi niña. Y nos mandaron de ese lugar ahora sin nuestro hijo, porque era un peligro que estuviera con nosotros. Y cuando veníamos en el camino, yo recuerdo que venía orando y le decía: Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú vas a hacer algo, pero hermanos, cuando empezó a pasar el tiempo y mi esposa no estaba en la casa porque no podía estar ahí, yo empecé a cuestionar a Dios. Y recuerdo en una noche, ya como a las 3 semanas de eso, como a la 1 de la mañana en mi casa, yo de rodillas le dije: Señor, ¿no es suficiente todo lo que he sufrido? ¿No ha bastado todo el dolor, la pérdida de nuestro hijo, que todavía tengo que pasar por esto? ¿Dónde estás? ¿No dijiste que me habías perdonado? ¿Por qué me estás castigando? Y en medio del dolor, mi fe empezó a dudar. Y recuerdo una voz, no sé si vino de adentro de mí o de algún lado, pero que me dijo: cuando tú tienes problemas, tú buscas a la ley para que te defienda, pero cuando la ley te ataca a ti, ¿a quién buscas? Y yo respondí, le dije: Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Y yo tenía mi Biblia abierta y le dije: Señor, háblame porque quiero escuchar tu voz. Y bajé mis ojos y el pasaje que tenía delante de mí era cuando el apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando leí eso la segunda vez dije: cuando eres débil y no tienes más donde ir, vas a ir donde mí. Cuando vayas donde mí, entonces serás fuerte. Porque en mi debilidad se perfecciona, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Solamente los fuertes los débiles buscan al Señor. Y recuerdo que cuando leí eso dije: Señor, sí, si tú no me ayudas, si tú no haces algo por mí, nadie lo va a hacer. Tú eres el único. Ayúdame, te necesito. Pero en medio del dolor, hermanos, empezamos a preguntarnos si Dios está ahí. Y lo único que Dios está haciendo es produciendo debilidad en nosotros, para que vayamos de rodillas y le digamos: Señor, si tú no haces algo, nadie lo hará. Hermano, no importa cuál sea la adversidad o la dificultad que tengamos que enfrentar, el final siempre será ese. Es el propósito de Dios, llevarnos a ese punto, a que dependamos de Él por completo. Sea una enfermedad, sea una muerte, sea un sufrimiento, de lo que sea. El Señor quiere que aprendamos que sin Él nada somos. Que el único que puede hacer algo en nosotros es Él. Y cuando entendemos eso es que vemos la gloria del Señor. Después de eso mi esposa pudo regresar a la casa como a los 3 días. Y volvimos a ser una familia. Aunque nos faltaba nuestra niña, pero estábamos como familia, mi esposa, mi hijo y yo. Pero en ese momento se nos olvida, hermanos. Tendemos a olvidarnos de que Dios está ahí. Y nunca olvides que Dios está contigo en esos momentos. Porque a veces parece que Dios no está. Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieras venido a tiempo cuando te mandé a llamar, no, mi hermano no hubiera muerto. Yo puedo imaginarme a Marta diciéndole eso, porque, hermanos, si Jesús había sanado personas que no eran nada de Él, ¿cómo no lo iba a hacer por su amigo, a quien Él amaba? Dijo: ¿por qué, Señor? Pero el Señor, cuando recibió la noticia, dijo: ok, nos vamos a esperar 2 días más, para que cuando lleguemos Él tenga 4 días de muerto. Wow, pero Él lo amaba. Yo cuando leía eso, Señor, eso no parece amor. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios quiere mostrarnos quién es Él. Y para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos su gloria, tenemos que estar en una dificultad. Para que el Señor nos consuele, tenemos que estar desconsolados.
De lo contrario, no nos va a consolar. Pero nunca, hermanos, debemos olvidar la compasión de Dios en medio de la dificultad. Fíjese lo que dice en los versículos siguientes, el versículo 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Recuerde la historia. Marta sale a encontrar a Jesús. Y dice que cuando lo encontró, habiendo dicho esto, fue y llamó a María. María se había quedado en su casa, ¿se acuerda? Fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Él, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea que Marta salió a encontrarlo en el camino, no dejó que el Señor llegara a la casa de María, donde vivía ella y su hermano Lázaro. Entonces dice que los judíos que estaban en casa con ella, es decir, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Su hermana le había traspasado estas palabras, las mismas palabras que ella le dijo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ellos entendían que le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso no podía el Señor hacer que Lázaro no muriera? Pero sabe, cuando Marta manda a llamar a María, le dice, el Señor está aquí. Él está aquí. Y dice la Biblia, el versículo más corto de toda la Biblia es San Juan 11:35. Jesús lloró. Este es un buen versículo para que se lo memorice este año. Jesús lloró. Un buen comienzo. Pero ¿sabe qué, hermano? Este versículo, aunque es tan pequeño, nos muestra una parte de Jesús que a veces nosotros no entendemos. Jesús se sufre con nosotros. Jesús llora con nosotros. No siempre el Señor nos quita el dolor, pero Jesús lloró. Jesús siente nuestro dolor. Él sufre conmigo, con usted. Él llora cuando nosotros lloramos. Esa es la compasión del Señor. Y no debemos de olvidarnos cuando estamos en el dolor, no debemos de olvidarnos que Jesús nos entiende. Él sufrió también. Él lloró también. Si usted fue traicionado alguna vez, el Señor lo entiende porque Él fue traicionado también. Su mejor amigo lo traicionó, el que comía con Él. Lo vendió por unas cuantas monedas de plata. A Jesús lo humillaron, lo escupieron, se burlaron de Él, lo menospreciaron. Él sufrió para poder entendernos ahora nosotros. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestras necesidades, pero sin pecado. Él nos puede entender porque Él también fue hombre. Y se hizo hombre para poder entendernos cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Jesús lloró.
Y Él llora cuando nosotros estamos en momentos difíciles. Él ha prometido estar con nosotros siempre y no debemos de olvidarlo. Porque es verdad, hermanos, a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles tendemos a olvidarnos que Dios ha prometido: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de repente empezamos a preguntar: ¿dónde estás, Señor? Que no te siento. Y pensamos que porque Dios no nos responde la oración es que Dios se ha olvidado. Pero ¿no será que Dios está procesándonos? Porque Él quiere hacer algo en nosotros, más que hacer algo por nosotros. Y nosotros queremos que el Señor nos quite del problema. Y Dios dice: no, porque yo estoy pensando en tu alma, en lo eterno, y tú estás pensando en lo temporal. El Señor está interesado en cambiarnos a nosotros, más que cambiar nuestras circunstancias. Por eso es que, hermano, no siempre el Señor responde de la misma manera, ni responde a tiempo. ¿Ha escuchado usted a veces predicadores que dicen que Dios siempre llega a tiempo? Aquí no llegó a tiempo. Llegó 4 días después de muerto. ¿Por qué? Amaba a Lázaro, lo amaba y lo dejó morir. Pero ese es el amor a veces del Señor. El Señor quiere mostrarnos algo que nosotros no podemos ver sino es a través del sufrimiento y del dolor. Pero ese es el verdadero amor. Dios nos quiere dar su gloria, quiere que veamos su gloria. Y para ver su gloria, a veces, hermanos, tenemos que atravesar un proceso. Pero nunca se le olvide que el Señor muestra su compasión para con los que ama en medio del dolor. Jesús lloró. Jesús lloró cuando vio que aquellas personas a las que amaba estaban sufriendo. Es que, hermanos, es que la muerte física trae dolor. Trae dolor. Duele ver a un ser amado irse. Pero ¿sabe qué? El Señor a veces permite eso porque quiere mostrarnos algo más grande. Y lo que el Señor nos dice a veces a través del dolor es: yo te entiendo, yo también. Yo no sé si a usted, hermano, alguien se le ha acercado en alguna ocasión que usted ha estado pasando por un problema difícil y alguien le ha dicho estas palabras: yo también he pasado por ahí. Yo también he perdido un ser amado. Y esas palabras a veces nos consuelan porque nos identificamos con esas personas. Sabemos que esa persona entiende porque nos dice: yo también he estado ahí. Yo también he sufrido, yo también he llorado. Y Jesús nos dice: yo también. Yo te entiendo, yo también he estado ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús no solamente es nuestro consolador, sino que también Él es nuestro vencedor. Él venció a la muerte de una vez por siempre. Nuestro enemigo, al que nosotros le tememos, ya fue vencido. Jesucristo lo venció. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, dice él, que cree en mí, no morirá eternamente. El Señor dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera físicamente, es lo que está diciendo el Señor, vivirá eternamente. Y luego dice: y el que vive físicamente y cree en mí, no morirá eternamente, aunque quizás un día muera físicamente. Todos los que hemos creído en el Señor, no vamos a morir. Quizás vamos a morir físicamente, pero estaremos en la misma presencia del Señor un día. Nadie sabe cuándo, pero la pregunta que el Señor nos hace es: ¿crees esto? ¿Lo creemos de verdad, de todo corazón? ¿Creemos que el Señor es la resurrección y la vida? Y Él no dice que Él simplemente tiene el poder de resucitar. Dice: yo soy la resurrección. La Biblia habla en esos términos. La Biblia dice que Dios es
amor. O sea, que no es que Dios tiene amor, no, Él es amor. Aquí Cristo está diciendo, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Él es el que da vida. Él es la vida misma. Y si tenemos a Cristo, tenemos vida y tenemos vida eterna. Porque Él no muere. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Nosotros somos seres eternos. Sí, un día vamos a morir, el cuerpo se va a quedar y se va a hacer polvo porque es polvo, pero el alma es eterna, no morirá nunca. Se irá al cielo o al infierno. Por eso es que Cristo dice que los que viven y creen en mí, aunque mueran, no morirán. Y los que ya murieron, si murieron en mí, no están muertos, están vivos, porque están en mí. Y Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que el Señor no solamente nos consuela, hermanos, Él mismo afirma ser la resurrección y la vida. Y sabe, y para probarlo, ¿sabe qué hace el Señor? Resucita a un muerto. Y no un muerto de horas, sino de 4 días. El Señor dice, ¿quieren ver que yo soy la resurrección? Lo voy a probar. Y ustedes van a ver mi gloria. Por eso es que les dice, me alegro, le dice a sus discípulos, de que yo no estuve ahí cuando Lázaro murió. Me alegro por ustedes, porque ahora ustedes van a ver mi gloria manifestada. Y a través de ver esa gloria ustedes van a creer en mí. Y por eso les dijo él, me alegro de que eso haya pasado. Aunque él lloró, él buscaba el bien de las almas de sus discípulos y de nosotros y de todos aquellos que estaban alrededor. Fíjese lo que dice en el versículo 38 en adelante, hasta el 44. Jesús dice 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era, dice, una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al Padre, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Ahora, Jesucristo hizo eso para que su gloria se viera. Y Marta le dice, Señor, ¿estás seguro que quieres que mueva la piedra? Porque ya hace 4 días que está muerto. Hermano, un cadáver después de 4 días de muerto, yo no sé si usted ha olido alguna vez algún animal ya de unos 4 días de muerto. Ese olor es terrible. Y nosotros los humanos somos aún más, porque nuestro cuerpo se empieza a desintegrar y el olor que sale es un olor horrible. Y Marta le dice, Señor, ¿estás seguro que quieres que haga eso? Y Jesús le dice, sí. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y dice, mueve la piedra. Y cuando movieron la piedra, el Señor clamó a gran voz y le dice, Lázaro, ven fuera. Y muchos predicadores que yo he escuchado y hablar de este versículo dicen que qué bueno que Jesús dijo Lázaro, porque si él hubiera dicho ven fuera, todos los que estaban ahí hubieran resucitado. Porque el Señor tiene la autoridad de dar vida a los muertos. Ahora imagínese usted esta escena, hermano. Porque nosotros la leemos, pero imagínese estar presenciando que un muerto atado
Después de 4 días de muerto va saliendo, porque lo habían atado con vendas. Yo no sé cómo venía, pero quizás venía a brinquitos porque no podía caminar. Y todos los que estaban allí con los ojos así. ¿Qué? ¿4 días de muerto? Porque muchos judíos pensaban que cuando la gente se moría, su espíritu andaba rondando ahí hasta los 3 días, pero después de los 4 días ese espíritu se iba y ya no regresaba más. Y Jesús dijo, nos vamos a esperar 4 días para que nadie dude de que este es el poder de Dios y que yo soy la resurrección y la vida. Y salió aquel muerto. Y el Señor le grita a la muerte, le dice, muerte, yo soy tu muerte. Déjalo ir, no lo puedes detener. Jesucristo dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave del Hades y de la muerte. Él dijo, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero me levanté y ahora vivo por los siglos de los siglos. La muerte no pudo detener a Cristo. Por eso es que Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya dice él que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. La muerte fue derrotada, nuestro enemigo, al que nosotros tememos, ya fue vencido. Cristo lo venció. Cristo lo venció. ¿Tememos la muerte? Yo creo que todos nosotros tenemos miedo, pero ¿sabe qué? Nuestro Señor ya la venció. Él se levantó de entre los muertos, ¿sabe? La tumba de Cristo está vacía. Está vacía. Jesús se levantó. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros de todas las otras religiones. Mahoma está muerto y sus huesos están ahí. Buda está muerto y sus huesos están ahí. Confucio está muerto y su tumba está ahí. Jesucristo murió, pero resucitó al 3er día. Él vive. Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. No moriremos eternamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vive. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Estuve muerto, pero resucité. Porque la muerte no lo puede detener. Y si nosotros estamos en Cristo, tampoco la muerte nos detendrá. ¿Sabe? El Señor nos consoló a mi esposa y a mí cuando estábamos pasando por ese momento difícil de la muerte de nuestra niña. Yo recuerdo en una noche yo pidiéndole al Señor, Señor, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué mi niña murió. Y el Señor me consoló a mí y a mi esposa con unos versículos que dice el rey David en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 22 y 23, cuando él ayunaba y oraba por aquel niño, él pedía al Señor por una semana ayunando que el Señor lo sanara. Pero dice que después de la semana el niño murió. Y cuando el niño murió, los siervos miraron a David y dijo, ¿qué le pasa al rey? Ahora se levantó y se bañó y comió. Y le preguntaron, rey, ¿por qué tu actitud así si apenas acabas de estar ayunando por el niño? Y él respondió y dijo, viviendo aún el niño, dijo, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y el Señor me dijo, ella no va a volver a ti, pero tú vas a ir a ella. Tú vas a ir a ella. Antes yo no iba para ahí. Mi alma estaba perdida y yo iba al infierno. Pero el Señor usó el dolor, usó el sufrimiento para llevarme a Él. Y ese día yo recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ella no va a volver a nosotros, pero yo y tú iremos a ella. Un día le dije, la veremos. Y no solamente la veremos a ella, veremos a nuestro Señor quien me salvó.
Estará ahí y yo lo veré. Entonces lo veremos tal y como Él es, dice Juan. Muchos quieren ir para ver las calles de oro y lo que hay ahí. No, yo quiero ir para ver a mi Salvador, para ver a mi Señor. Un día le veré y veré a mi niña. Ella no puede volver a mí, pero yo iré a ella. Y si usted ha perdido un ser amado y murió en el Señor, un día lo verá. Porque ¿sabe qué, hermano? La muerte no es el final de todo. La muerte no es el final. La muerte simplemente es el carro que nos lleva a la eternidad. Un día partiremos, pero con el Señor. Y le veremos tal y como Él es. Y entonces dice la Biblia que no habrá más llanto ni dolor, sino que el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Se acabará el sufrimiento y todo lo que hay en este mundo. Y le veremos tal y como Él es. Eso es lo que yo quiero. Y anhelo conocerlo más para no tener miedo, para amarlo más que mi propia vida, para despegarme del mundo y de todo lo que me ata aquí, que no quiero irme, porque no nos queremos ir, porque hay cosas que nos atan. ¿Sabe? Dios es glorificado, hermano, cuando sana a un enfermo. Sí, Dios se glorifica. Pero cuando no lo sana y aún así damos gracias a Él, entonces Dios es más glorificado. Hay personas que se sorprenden cuando hablamos de este tema con mi esposa, y a pesar de lo que pasó, nosotros damos gracias a Dios y decimos: Señor, gracias porque tú usaste eso para hacerme entender y para cambiarme. Y las personas dicen: ¿cómo? ¿Tú le das gracias a Dios porque Dios permitió que tu hija muriera? Le digo: sí, porque si no hubiera sido así, yo no hubiera conocido a mi Señor. Y la gente dice: no, ¿cómo? No entiendo. Porque le da más gloria a Dios cuando nosotros damos gracias a Dios en la dificultad. Hermano, cualquiera da gracias a Dios cuando todo está bien. Pero Dios es más glorificado cuando nosotros decimos: gracias, Señor, yo sé que tú eres Dios, estoy confiando en ti. Y la gente que nos ve que estamos en prueba y estamos diciendo eso, dice: ¿y este qué tiene? Yo quiero lo que esta persona tiene porque yo no tengo eso. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos para su gloria. Así que, hermanos, Dios usó el peor dolor de nuestra vida para traer la mayor bendición de la que hemos experimentado. Y sabe, yo le preguntaba a mi esposa, le digo: ¿cambiaríamos todo el dolor que hemos pasado después de entender todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Si el Señor nos diera la oportunidad de decir: ¿sabes qué? ¿Quieres a tu hija o quieres volver a pasar todo lo que has pasado? ¿Qué elegiríamos? Y ¿sabe qué, hermano? Con todo mi corazón yo le digo: no lo cambiaría. Porque lo que pasamos fue doloroso, pero a través de ese dolor y de esa muerte el Señor me salvó. Y mi hija no volverá, pero yo iré a ella y la veré y veré a mi Señor y mi Salvador. Porque la muerte no es el final. La muerte es una transición. Póngase de pie, vamos a orar. El Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y tiene la oportunidad de creer en mí, cuando muera, no morirá eternamente. Pero el momento de aceptar esa oferta es ahora. Por eso es que el Señor dice: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque si hay algo que el diablo hace es poner en nuestra mente: no, ahorita no lo hagas, después lo hace, ya, mañana. Pero mañana no nos pertenece. Nadie sabe si mañana va a llegar. Por eso es que si hay alguien aquí en medio de nosotros que no le ha entregado su vida al Señor, el día es hoy. Hoy es el día aceptable. Mañana
puede ser demasiado tarde. El Señor dice, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos eso, iglesia? Nuestro Rey vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, porque tú en tu misericordia, Señor, has usado, Dios mío, el dolor y el sufrimiento para traernos a ti, para cambiarnos, Dios mío. Creemos, Dios mío, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que viniste, Señor, a vencer la muerte. Tú la venciste en la cruz del Calvario, Señor. Despojaste a principados y potestades y los humillaste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te levantaste, Dios mío, victorioso, Señor. Arrebataste el aguijón de la muerte. La muerte, Señor amado, no tiene más poder sobre ti ni sobre aquellos que han confiado en ti, Señor. Nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en ti. Y aunque no ignoramos, Señor, que la muerte puede llegar, nuestra confianza está en que un día, Señor, cuando ese momento llegue, tú enviarás a tus ángeles y nos recogerás, Señor, para que estemos donde tú estás, Señor. Oh, amado Dios, graba esta palabra en nuestro corazón, Señor, y quita todo temor, Dios mío. Que esta verdad, Dios mío, nos pueda ejercitar, Señor, y dar ese poder que necesitamos, Dios mío, para vivir una vida victoriosa, Dios mío, sin miedo, sabiendo que si vivimos, para ti vivimos, Señor, y si morimos, para ti morimos, porque somos tuyos, Señor. Tú nos compraste, te pertenecemos. Gracias, gracias, Señor, por haber pagado con sangre. Dios mío, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, obra en su corazón, Dios mío. Cámbianos, Dios mío, instrúyenos. Sella esta palabra en nuestro corazón, Señor, porque queremos conocerte más y amarte más, Señor. Gracias. Te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor.